Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa de Hora Cero, México con propósito. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, había una vez un país. Vamos a cuestionar y hablar un poquito sobre la narrativa, el ADN que traemos todos tatuados, el cual nos hace creer la realidad que hoy en día tenemos y qué es lo que tenemos enfrente como reto para poder crear una realidad mucho más abundante, próspera y en mayor armonía, ojalá, algún día. Y para este programa está mi queridísimo coconductor, amigo Adrián Salama. ¿Cómo estás, Muy queridísimo? bien, Gaby, qué gusto verte a ti y a todo el panel que nos acompaña hoy, que está buenísimo. Y sí, había una vez un país, y parece un cuento de hadas, ¿no? Parece este cuento de hadas en donde dices, ya, por favor, ¿en qué momento llegamos al final del capítulo? Que empiece un nuevo libro, no sé, algo, ¿no? Pero no. Al parecer, literal, ahora parece que agarramos el libro, lo volvimos a abrir, ¿no? Le volvimos a empezar en Había una vez, ¿no? Como si estuviéramos en los años 70, ¿no? Medio la vibra acá, la moda está regresando, la economía se está cayendo, todo parece que regresa. Así es. ¿En qué momento Ay, acabamos en esta situación? Pero bueno, impresionante. el punto es que hay que asumir la responsabilidad y si se puede, si lo podemos imaginar, en alguna manera y de alguna forma existe. Entonces, ánimo, ánimo banda, sí se puede. Y para este programa está mi tocayo Gabriel Funes. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Hola, buenos días a todos. Gracias, Gaby. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Dora Luz Galindo, pelotari, digo que me das miedo, hermana. Buenos días a Nada más todos. la ven jugar y se van a intimidar. Así No, se ve, temas, tranquilita, pero no. Ahí sí. Elena Goicochea, ¿cómo estás, querida Elenita? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Bienvenida. Gracias. Y Alejandro Vega, nuestro invitado especial, que nos va a venir a poner aquí las cosas color de hormiga como nos gusta. Llévanos al límite, querido Ale. Ok. No, no es cierto, es broma, ¿eh? No es cierto. Ah, no, se jode. Ya. Bueno, te voy a presentar muy brevemente, Alejandro. Es un ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales por la Universidad de La Salle. Estudió una maestría en sistemas de información por la Fundación Arturo Rosenbluth, si lo dije bien, libertario, anarcocapitalista, que ahorita nos vas a ilustrar un poquito de qué es eso, fundador de México Libertario y presidente hasta enero del 2020. Amante, defensor de la libertad, hombre, esposo, padre, anarquista y enemigo del Estado. Achis, achis, los mariachis. A ver, bueno, entonces, les digo, ¿quién quiere la palabra? Pues ya, Gaby, si quieres, empiezo porque Alex es un gran amigo que, bueno, llevo yo creo que 3 años de conocer. En esta lucha del activismo y tal, bueno, me involucré un poco en el conocimiento de libertarismo, me cautivó y de hecho, pues lo he invitado en algunos programas de radio, sobre todo, porque, bueno, creo que es una, ¿cómo le podemos llamar, Alex? Ideología, corriente, Es una filosofía. una filosofía, el libertarismo, que creo que debemos de empezar a conocer, para ver si cambiamos así el chip que traemos. Pero, Alex, antes de que pasemos a la materia de que nos digas cómo estamos y por qué estamos como estamos, platícanos un poquito de qué significa esto de narcocapitalismo. Perdón, No. narcocapitalismo. Sí, no. ¿Qué Anarcocapitalismo. pasó, Elena? No, ese no. ¿Es amigo? ¿Es amigo? Ese es el jefe del caca. Yo no tengo problema con que se metan lo que se metan, métanse lo que quieran, pero no, es el cuate del cuate ese que sale diciendo tonterías en la mañana. A ver, echa. Bueno, Cuéntanos. Ilústranos, Ale. primero vámonos, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. ¿Sí? ¿Qué es un libertario? Un libertario es alguien que ama, defiende, promueve la libertad. Eso suena muy bonito. En sí, ¿qué es la libertad? Y aquí podemos tener disertaciones filosóficas de meses y años diciendo qué es la libertad y poemas. La libertad, viéndolo desde una perspectiva como la mía, es la capacidad de poder vivir sin la agresión sistemática por parte de nadie. Consta que estoy diciendo agresión, no violencia. ¿Sí? La agresión es el inicio de la violencia por parte de alguien. ¿Sí? Eso es libertad.
La libertad no es seguridad, no es certeza, no es que tengas tú todas las respuestas, no es que tengas tú todas las capacidades, no es que tengas tú todas las herramientas, no es que tengas tú todos los medios. Es la capacidad de poder elegir, nada más, sin que alguien te coercione constantemente, te amenace, te violente, te agrede, te quite, sí, eso es libertad, ¿sí? ¿Qué es un anarcocapitalista? El anarcocapitalismo es una filosofía. El anarcocapitalismo se define como la anarquía de propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Bueno, la propiedad privada es el único derecho que yo reconozco. No hay más derechos. No tienes derecho a la educación, no tienes derecho a la salud, no tienes derecho a lo que tú quieras. Lo único que tienes derecho es a la propiedad privada, siendo el primer y único derecho que tienes hacia ti mismo, hacia tu mente, hacia tu cuerpo y hacia lo que estos generen. Eso es la propiedad privada. Tú tienes derecho a tener cosas, ¿sí? A obtener bienes, desde platos, muebles, computadoras, laptops, carros, coches, casas, terrenos. Es tu propiedad porque tú lo compras, tú lo adquieres, tú lo intercambias. Es tuyo, ¿sí? ¿Y qué es la anarquía? La anarquía tiene una muy mala fama. La anarquía normalmente se identifica a los anarquistas como una serie de vándalos y desgraciados que van ahí tapándose la cara y destruyendo cosas y pegándole a los pósters y diciendo puras tarugadas. Bueno, la anarquía es la idea de que no se requiere un Estado para poder organizar una sociedad, ¿sí? Y que la sociedad tiene la capacidad de organizarse a sí misma. Entonces, el narcocapitalista es aquella persona que identifica que no requiere a un Estado para poder organizar una sociedad, y como capitalista porque es de propiedad privada y busca que todos los intercambios que sean en una sociedad sean libres de coerción y evidentemente bajo los límites que cada uno escoja con su propiedad. Eso es un anarcocapitalista, ¿sí? Ahora, aquí introduje un concepto que es el Estado, ¿sí? El Estado, mucha gente, si le preguntan a los abogados, especialmente, no es que tenga nada con los abogados, pero sí tengo mucho contra los abogados, es que te dicen, ¿qué son los abogados? ¿Qué es el Estado? Dicen los abogados. Y luego el Estado somos todos. El Estado es gobierno, población y terreno o algo así, unas definiciones bien jaladas, ¿no? Entonces, bueno, no, el Estado no es eso, ¿sí? El Estado es una construcción del continuo de una supraclase estratificada o pseudomística que busca y establece su permanencia a través del tiempo de la clase gobernante por medio de la amenaza y la agresión sistemática. En sí, ¿qué es esto? ¿Sí? El Estado es una bola de gandallas que se agandallan en un pedazo de territorio, que nos obligan a pagar tributo y a vivir bajo sus reglas. Nada más. El Estado son personas. El Estado son gente. Son gente que está siempre presente y que busca y que quiere controlar a los demás. Nada más. ¿Sí? No son... no son ni metahumanos, ni suprahumanos, nada. Son personas, nada más. Son personas a lo que nos cobran impuestos, nos extraen renta y nos establecen vivir bajo sus reglas, no los nuestros. Los gobernantes no son nuestros empleados, es algo que quiero que quede muy claro. Buscan que nosotros seamos sus esclavos. Eso es muy importante, ¿sí? Uno no es, o sea, ahorita está muy de moda pelear por la democracia, ¿no? Por ejemplo, es que vamos a pelear por la democracia, ¿no? La democracia es basura. Así, con todas sus letras, perdónenme, la democracia es basura. Lo que hay que defender es la libertad. Cada que ustedes ven o buscan establecer todos los valores que buscan promover por defender la democracia, lo que realmente están tratando o están identificando, véanlo bien, son consecuencias de defender la libertad. Yo quiero defender la democracia porque valora la libertad de expresión. Busco defender la democracia porque busco defender mi propiedad contra alguien más. Busco defender la democracia porque busco discrepar de lo que están diciendo. Busco defender la democracia porque busco la libertad de prensa. Busco defender la democracia. O sea, toda una serie de cosas que empiezan ahí. Entonces, la democracia no es como tal un valor, es un mecanismo. La democracia como tal no es una panacea. En sí es en gran medida un gran problema, porque cuando se reduce a formas de tomar decisiones, es nada más que
una tiranía de mayorías. Y ahorita eso es muy presente cuando tenemos aparatos del Estado como el legislativo, donde con mayorías pueden hacer que la gente viva de acuerdo a lo que ellos escojan, a tomar cosas o propiedades o bienes que no les pertenecen, endeudar a gente y a generaciones por muchas generaciones porque ellos lo votaron, ¿sí? Entonces, la democracia no es lo mismo que la libertad. De hecho, son en muchos sentidos antagónicos, ¿sí? Pero eso está mucho mal visto, ¿no? Decir, no, es que yo no soy un demócrata. ¿Cómo que no eres un demócrata? ¿Sí? No, yo no soy un demócrata. Yo no creo en las dictaduras de las mayorías. Yo creo en mi derecho, en mis derechos individuales, en la libertad individual, en los derechos negativos. Esto quiere decir que yo no tengo derecho sobre nada tuyo. Y si hemos de tener una relación, debemos tener una relación, si queremos, bajo las premisas que nosotras escogemos, hasta donde nosotros escogemos, si es que así lo escogemos. ¿Sí? Eso como para introducción. Yo Así nada más. tengo una preguntita así rapidísimo, porque lo que estás diciendo suena muy bien filosóficamente. ¿Hay algún país o ciudad o algo que esté más empujado hacia la parte libertaria, que ya esté demostrando algún tipo de función? Porque lo que es lo contrario, ¿no? O sea, socialismo y comunismo ya demostró que no sirve para nada, ¿no? Y lo libertario es como el otro extremo que dice, no, es que lo hemos hecho todo mal. ¿Hay algún país que sí esté como dando indicios de empujando a la parte libertaria? Bueno, como países, mira, decir que si hay un Estado libertario es un poco... Sí, no, es como paradójico. Es paradójico, o sea, no existen, ¿sí? Ahora, sí hay países donde tienen una gran cantidad de libertad. Pueden revisar dos partes, el índice Heritage, ¿sí? De libertad económica, ¿sí? Y te dicen, bueno, ¿cuáles son los países donde tienen más libertades económicas? Y cuáles son los países donde... Para tener libertad es indispensable la libertad económica. Ok. ¿Sí? O sea, es así, van anidadas. No puede haber libertad sociales, porque así les llaman libertades sociales, no entiendo qué tienen que ver, es así. Pero, por ejemplo, los países nórdicos no son socialistas. Tienen un gran estado de bienestar que eventualmente colapsará de nuevo, pero sí, porque ya colapsó en los 90s, ¿sí? O sea, Suecia, Dinamarca, todas esas ya. Pero, por ejemplo, si ves a Hong Kong, que ahorita ya lo está invadiendo China, precisamente porque no permiten este tipo de libertad tan alta, Nueva Zelanda, Australia, hasta hace unos años era Canadá, ¿sí? Liechtenstein, ¿sí? No, son países pequeños, y eso es algo muy importante, porque los estados, entre más grandes sean, más peligrosos son. Y son más peligrosos porque controlan a más personas. Y entre más personas controlen, más renta extraen. Entre más renta extraen, pueden hacer más destrozos, ¿sí? Claro. Entonces, si tú buscas a países pequeñitas, ¿sí? ¿Sabes qué? Y son capaces de manejar libertad económica en ellos, lo demás viene por añadidura. ¿Qué entendemos por libertad económica? El respeto hacia los contratos, el respeto hacia la propiedad privada. O sea, por ejemplo, en México no existe la propiedad privada. No sé si sepan eso. Pero un artículo de la Constitución te dice, toda propiedad es propiedad del Estado y son usufructuarios. La propiedad privada es un usufructo del Estado y así, tú eres usufructuario de tus cosas. O sea, te dan chance que las uses, ¿sí? Pero la propiedad privada no existe. El terreno, o sea, si tú tienes un terreno, tú eres dueño de la capa de tierra de hasta arribita, ¿sí? No del subsuelo, por ejemplo, ¿sí? Si tú en tienes cualquier que momento pagar, llegan y te lo extraen, ¿no? Dicen, bueno, pues ahora lo necesitamos el Estado y te pagan lo que vale tu catastro. exacto, el catastro. Y dicen, ¿sí? bueno, Entonces, pues ya lo expropiamos. Dice, oye, yo encontré, no sé, un mineral, no sé, petróleo, litio, oro. Ah, no, ya no es tuyo. Sí, ay, lo siento. ¿Qué? No le digas a nadie. Es mejor No lo compras. Y eso es cierto. Por ejemplo, en ciertas partes de Tabasco, allá en la tierra de Maciosare, o sea, porque es el nuevo, ya no va a ser Maciosare el del himno nacional, ya va a ser el Cacas, ya no es un extraño enemigo, sino un enemigo bastante conocido, ¿sí? Hay gente que empieza a hacer cimientos para su casa en cuanto a petróleo. Lo que hacen es van y lo llenan de arena. Porque dicen, no, o sea, si yo digo que aquí hay petróleo, me quitan mi terreno. ¿Sí? O sea, eso es cierto. Entonces, en México la propiedad privada no existe. La relación entre los contratos, o sea, el respeto entre los contratos, también es una parte muy importante.
¿sí? Entonces, si yo tengo un contrato contigo o con alguien más o con un tercero, tiene que haber alguien que me haga que se respete ese contrato. Y si no, pues hay penalizaciones y hay formas o formas de disolverse, ¿no? Oye, Alex, pero a ver, ahí hago un paréntesis. ¿Quién es ese alguien que tiene que obligar a que cumplas un contrato si no existiera el Estado? ¿Tienes un seguro de tu carro? ¿Sí? Yo sí. ¿Por qué? Si ahí está el Estado que resuelve todo. Pero, por ejemplo, si la aseguradora no me quiere pagar el seguro, Te vas a la COFEPRIS. te vas a la Sí, COFEPRIS. Cofepris de no, acuerdo. Conducef. Bueno, Perdón, gracias, tienes razón, Conducef. Mire. Yo quisiera... A ver, a ver, sí, tengo sentimientos encontrados, mira, la neta. O sea, es que eres una comunista. Ajá, a ver, dime. ¿qué pasó? Qué fácil es etiquetar, no, no, no. A Creo ver, que- mira, A ver, dime. no. Te dije, tengo sentimientos encontrados. No A ver, estoy, dime. estoy parcialmente de acuerdo con lo que acabas de compartir. Obviamente estamos aquí para aprender, para abrir nuestras mentes, nuestras perspectivas. Me Ajá. encantaría cantarte, si nos organizamos, la armamos todos, pero creo que no tenemos la madurez actualmente para lograr algo así. Pero bueno, le doy la palabra a mi tocayito, Gabriel. Gabriel Bueno, Funes, ¿qué opinas, mi querido Gabriel? Gracias, Gaby. He escuchado con atención lo que ha planteado Alejandro y efectivamente puedo estar de acuerdo en algunas cosas. En muchas otras cosas no coincido con sus planteamientos, pero eso no me hace socialista. O sea, no estar de acuerdo con estas ideas no me hace socialista ni comunista. No, era broma. Eso era broma, ¿eh? Sí, No lo sé. oigan, No lo ¿qué sé. pasó? ¡Qué sensibles No lo andan sé. hoy! No lo sé, pero aunque sea broma, pues la broma refleja algo, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarle a Alejandro lo siguiente. ¿Cómo se organiza a sí misma la sociedad? Esa es la pregunta que quisiera yo hacerle. ¿Cómo se organiza a sí mismo la sociedad? Y antes de eso, en el tema de la libertad, coincido, la libertad es algo muy importante, es la capacidad que tenemos de elegir, pero me parece que no se queda en estar libre de algo, ¿no? La libertad es para algo, ¿no? No nada más estar libre de ataduras. Y hay otros derechos, aparte del derecho a la propiedad, el derecho que estamos ejerciendo hoy de la libertad de opinión, por ejemplo, la libertad de pensamiento, el derecho a la seguridad que tenemos respecto de los demás. En fin, creo que hay otros derechos muy importantes. Pero bueno, tampoco se trata de crear tanta polémica en torno a una filosofía, ¿no? Me pareciera más interesante abordar lo que se planteó, ¿no? Estos shifts que traemos en la cabeza que nos están impidiendo, como bien dice Elena, el avanzar. A mí me gustaría también escucharte a ti, cuáles son esos chips que tenemos en la cabeza, aunque en la filosofía que has expresado pues se pueden intuir, pero ya en la realidad de nuestra organización política en México, ¿cómo se traduce, no? Básicamente es lo que yo quisiera plantear de entrada, ¿no? Alex, Gracias, y tocayito. complementando la pregunta de Gabriel y retomando un poco el tema del programa, que es la dependencia, ¿no? La dependencia que hemos generado del Estado, lo cual yo coincido que es una trampa. Esa dependencia se mantiene a base de crear derechos. Derechos que para mí también coincido contigo que no existen en realidad, que son de alguna manera, pues, populismo. Porque yo no creo que nada más existe el derecho a la propiedad privada, sino, bueno, yo creo que existe el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, ¿no? De alguna manera, porque Bueno, si no puedes ejercer los demás. eso es liberalismo del siglo XIX. ¿Sí? Ahorita, O sea, antes de que nos vuelvas a compartir, Ale, también Dora Luz, ¿qué opinas de todo lo que hemos conversado? Bueno, sí quisiera escuchar la contrarréplica de Alejandro a lo que plantea ahorita Gabriel, porque quisiera yo también hacerle un comentario. Yo, además de pelotari, soy abogada. Yo estudié la carrera y además ejerzo como abogada también. Y quisiera yo ahí hacer mi contrarréplica de algo que me hizo recordar de un libro de Kelsen y los anarquistas. Entonces quizá por ahí podamos tener una opinión, pero bueno, de verdad quiero escuchar la respuesta a la pregunta de Gabriel. Perfecto.
¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se organiza la sociedad? Sí. La sociedad se organiza anárquicamente. O sea, esta es la respuesta sencilla. La sociedad se organiza de la forma que obtengan las partes que están involucradas en cualquier relación de la mejor forma que les resulte mejor para ellos. O sea, yo no puedo decir cómo se organiza el señor de los pollos rostizados con el pollero que los vende, no tengo idea. Yo no sé cómo se organice el señor que tiene una escuela con sus alumnos, no tengo idea. Yo no sé cómo se organicen los abogados que dan clases, no tengo idea. ¿Sí? O sea, el ver o establecer o buscar que alguien defina cómo deba de organizarse una sociedad desde un punto de vista centralizado es caer en la misma trampa. ¿Sí? O sea, decir, yo desde mi torre de marfil establezco que las guías para convivir entre las sociedades son estas, es falso. Ahora, eso no quiere decir que la sociedad no se organice de acuerdo a formas que ella misma busque, ¿sí? Y ella misma tenga. La sociedad como tal no existe, son colecciones de individuos o grupos de individuos o de grupos de individuos, más bien, ¿sí? Que escogen establecer relaciones entre ellas mismas, ¿sí? Decir, ok, ¿cómo debe de organizarse una sociedad? Ese es el gran problema. Si van con la filosofía que estaba diciendo ahorita Elena, el liberalismo del siglo XIX, decían, los planes son todos diferentes, pero los planificadores son todos iguales. O sea, todo el mundo tiene una idea de cómo debe de organizarse una sociedad. ¿Sí? Ahora, esa es una. Dos, yo soy un anarquista no porque no crea que, o sea, yo creo que la sociedad y el Estado son cosas diferentes. Ojo, eso es importante. El Estado son un grupo de personas. Ahora, el Estado no ve por el bien común. El Estado no ve por la mejora de la sociedad. El Estado no ve por que seamos mejores y prósperos. No, no, no. O sea, el Estado, como todo grupo de personas, ve por sí mismo. Y eso es importante. Todo grupo de personas o todo grupo de individuos ve por sí mismo. Y eso no es malo. ¿Sí? O sea, cuando ustedes ven, dicen, yo confío en un arbitrio, porque aquí ya salió ese tema, es decir, yo busco que un grupo de personas arbitre una reconciliación de diferencias o de discrepancias para que resuelva una diferencia. Bueno, está bien. Puede haber arbitrios privados. Y de hecho, durante muchos años, es más, muchos siglos, la procuración de justicia era privada. No existía el Estado. Para estos temas hay un libro que se llama La Praxeología del Derecho, de Ricardo Manuel Rojas, si les interesa, que le dicen, ok, ¿puede haber derecho privado? Sí, sí puede haber derecho privado. ¿Puede haber establecimiento de reglas y de normas sociales que se cumplan? Sí, sí puede haberlas. Sí, y se pueden hacer cumplir, también se pueden hacer cumplir. ¿Cuál es el problema de establecer, primero, que el Estado sea el único resolvedor o resolutor? No sé cuál es el problema principal, la palabra correcta, de conflictos. Primero, porque tiene un conflicto consigo mismo. ¿Sí? Si se fijan, gran parte de los problemas que tenemos es nosotros contra el Estado y el Estado mismo resuelve contra sí mismo. Eso es ilógico, no puede ser juez y parte en una misma parte. Y cuando son entre privados, el Estado es increíblemente ineficiente, altamente corrupto, increíblemente malo, se queda anquilosado no en la resolución del problema ni cómo reparar el daño. Allí es una parte importante. Estamos muy acostumbrados a decir, no, tengo una bronca y ahora lo que quiero es que se lo lleve la pifia a él o que se lo cargue a él, ¿sí? Que lo castiguen a él. No, a ver. Si hay un daño entre una relación entre ellas porque no se cumple un contrato, lo primero que hay que hacer es reparar el daño. ¿Sí? Primeritito. Y eso es algo muy importante. Se repara el daño, ¿sí? Y ya. ¿Qué pasa? La justicia estatal es, bueno, primero se le cobra a este señor una multa de quién sabe cuál, el cual el dinero se le queda al Estado, no se le repara a la víctima, y después se le evita que prepare el daño. De hecho, el Estado mismo se da cuenta, se fijan en años más recientes, en los últimos 30, 40 años, en diferentes partes del mundo, incluyendo en México, empiezan a existir formas de reconciliación de problemas, ¿sí? De resolución de problemas, ¿sí? O sea, dice, ¿sabes qué? Yo Estado soy incapaz de resolverlo, tengo que pasar hacia un tercero para que ellos resuelvan el problema, ¿sí? Sí, pero bueno. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Oye, Alex. ¿Sabemos un poquito, perdón, la edad promedio de educación en México? Sí, es primaria. 9 años.
Sí. Ujú. Esa es la edad promedio de educación en México. O sea, estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, ese sería lo ideal. Pero quiero que también hablemos de algo realista. Porque hay que entender nuestro contexto. O sea, entiendo perfectamente esta postura, empatizo contigo, pero ¿qué O sea, hacemos, no? ¿tú crees que el problema de México es que la falta de escolaridad? Porque no es Por educación, supuesto, es escolaridad. Yo no. ignorancia. No, yo no. No, no, es No es creo uno que de la los gente problemas. esté, la ignora, por supuesto, pero por supuesto, la educación, la ignorancia es un problema, ¿no? No, Como a ver, hablamos es que en la estamos hablando de igualdad, distintas cosas. Escolaridad e ignorancia son cosas diferentes. ¿Sí? pues Sí, puede haber alguien que no ha ido a la escuela y no sea ignorante, pero digamos, A ver, Academia versus educación. en aguanten, términos generales, aguanten. Aquí o estamos sea, hablando. en términos generales por- hay, digamos, se mide con un índice, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, es que ¿qué Y estamos perdón, midiendo? Alejandro, el tema de que la sociedad se organiza a sí mismo lo planteaste tú. Yo simplemente solo te preguntaba, entonces, ¿cómo se organiza una sociedad a sí misma? Y tu respuesta ha sido, pues, crea una sociedad. A ver, Una sociedad que tiene unas reglas que se deben cumplir de unos y de otros, el respeto al otro y el respeto a las reglas. Pues esa es una sociedad, eso es un estado, hombre. O sea, ¿Es sí, a una ver, qué? a ver, es un estado. O No, sea, y los seres humanos no solamente somos individuales, tenemos una parte social por totalmente. mira, Sí, pero a ver, Nadie es Dora Luz, autárquico, ¿eh? Nadie es autárquico en este mundo. no, Absolutamente. y yo estoy totalmente de Los acuerdo. Robinson Crusoe no existen. No, yo quisiera estoy hacer mi, completamente de mi acuerdo. intervención, que a viene ver, por... vamos a darle la palabra a Dora Luz. Muchas gracias. No, está relacionado con lo que estamos hablando. Está muy de moda ahorita un libro que se llama De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, donde realmente es un libro maravilloso, donde habla de la historia de la evolución del Homo sapiens hasta llegar al día de hoy. Y va haciendo un recorrido de cómo finalmente nosotros, de acuerdo a las teorías de Darwin, venimos de la evolución de los chimpancés. Y cómo en algún momento llegamos a ser Homo sapiens, pero finalmente somos animales. Al final del día somos animales que tuvimos un pequeño momento de evolución y habla físicamente incluso como el cerebro y cómo logramos seguirnos y caminar en dos pies. Y también habla de cómo entonces cuando llegamos a esa evolución tuvimos que organizarnos, porque incluso las manadas de animales, de más de 50 animales, terminan en matanzas. Los propios animales no se pueden organizar si hay más de 50 animalitos en esa manada. Los leones terminan matando a los otros para que puedan sobrevivir con los recursos limitados que tienen. Y a partir de esa, y habla, y Harari menciona que el Estado y el derecho, todos los derechos, al final del día son una ficción que el propio ser humano se tuvo que inventar para poder convivir en sociedad, porque si no sería imposible. Realmente el derecho, y recordé mis clases de Estado del Derecho, y nos hablaba mucho de Hans Kelsen, donde él mismo decía, el derecho es una más bien, Construcción mental. es una cuestión metafórica del derecho. Todo es metafórico. Porque si no existiera, sería imposible la convivencia social. Nos estaríamos matando unos a otros y como animales, como le hacen los leones, tendremos que terminar matando a otros por los recursos. Nosotros tuvimos esa evolución humana que nos está permitiendo organizarnos, sí a través de una ficción. Y recuerdo que Harari pone un ejemplo muy importante. Tú no le vas jamás a un mono, a un chimpancé, le vas a decir, no te comas este banano porque Dios te va a castigar. Él no sabe que existe Dios y él no sabe que se va a ir al infierno si se come el banano y no sabe que hay un pecado y que hay una penitencia y que va a tener que... Él no lo sabe, pero el ser humano sí. El ser humano es el único animal capaz de creer lo que no existe y lo que no ve. Y con base en esa ficción está basado el Estado, los derechos, las religiones y todo lo demás. Bueno, Y si a ver. entendemos que México es una ficción, pues parte de Bueno, todo. sí, aquí una parte importante. O sea, lo que dices es verdad y pasó durante toda la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII. ¿Por qué? Si ustedes ven la cantidad de riqueza que había desde el inicio de la humanidad hasta 1800, prácticamente era la misma. Ujú.
la misma. O sea, el Producto Interno Bruto, bueno, el Producto Bruto Mundial, así, idéntica. ¿Qué quiere decir esto? Que la riqueza existente era la misma. Para que tú fueras rico, tenías que ir y quitarle a alguien más su riqueza, o sus bienes, o sus propiedades, para que tú fueras rico. O sea, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Algo que acaban de decir y están apuntando mi punto. Uno, se creó, se descubrió, como le quieren decir, la producción, y es algo que todos los anarquistas reconocen, el trabajo distribuido y el trabajo especializado, ¿sí? Y dos, la producción, el incremento de la producción. El método ya existía en las ciudades europeas, en Venecia y en Florencia como capitalismo, pero lo que realmente lo detonó fue la revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? No hay suficiente de nada, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues se lo tengo que quitar al otro, para que yo tenga. Y las comunidades eran muy pequeñas, eran clanecitos y estaban así, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues empezamos y se descubrió cómo hacer que la producción se multiplicara exponencialmente. Ni siquiera geométricamente, exponencialmente. ¿Sí? Entonces, dices, ¿sabes qué? Estoy empezando a producir más y 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 más. Y no solo eso, más barato, de una forma que yo pueda acceder. Eso, señores, es capitalismo. ¿Sí? O sea, el capitalismo empieza en el siglo XIX, 1800, ¿sí? En Europa, y después llega a América, y es algo que se va expandiendo. Aquí una parte importante, y es parte del chip este que quieren decir. Decir, oye, es que somos pobres. Bueno, ojo, la pobreza es el estándar de la humanidad. Y esto lo puede ver cualquier sociólogo, lo puede ver cualquier antropólogo, lo puede ver cualquier persona que... La gente es pobre y la humanidad fue pobre siempre, siempre. Hasta el siglo XIX, ¿sí? Se empezó a romper ese círculo de pobreza, ¿sí? ¿Cómo? Con medios de propiedad privada, con medios de producción de la propiedad privada, que en sí eso es el capitalismo, o sea, los medios de producción en manos privadas, ¿sí? Y el incremento de la productividad hacia todos. Ahora, lo que hay que explicar aquí es la riqueza, no la pobreza. Y es aquí donde está la falla. Estamos acostumbrados tanto en un paradigma que tienen los últimos, aún en países pobres como es México, ¿sí? Que dicen, ¿sabes qué? Es que pues somos pobres. Bueno, a ver, México hasta hace 2 años ya no era un país pobre. Contrario a lo que diga Viri Ríos, es que no, nada más 10% eran clase media. No, México ya era un país de clase media, ¿sí? O sea, México ya tenía la capacidad, México pasó de ser un país que vivía la gran mayoría de su gente de la subsistencia, ¿sí? A un cierto nivel de vida, ¿sí? Ahorita ya hay muchos más pobres, porque primero los pobres, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que explicar, lo que tenemos que entender es eso, ¿sí? Por eso es tan importante la libertad económica y la propiedad privada. ¿Cómo se sale de pobre? ¿Sí? Eso es eso. Aquí me están diciendo, es que tenemos que tener una mayor escolaridad. Yo difiero y completamente difiero. Yo creo que en México hay demasiada gente que está sobreeducada y que no sabe hacer nada. ¿Sí? Nada. Estaría mal educada. Como sea. Habría que pero aún fomentar así, más el emprendimiento, ¿no? Habría que fomentar más. Ojo, aquí lo que hay que fomentar es la libre empresa. Lo que hay que fomentar es el comercio. Lo que hay que fomentar es, y por lo tanto, la producción de bienes y servicios. ¿De qué? La sociedad lo va a demandar para que el mercado lo pueda cumplir. Ahora, porque aquí me dicen, es que cuando todo mundo tenga un postdoctorado en lo que ustedes quieran, México será un país mejor. No, señores, no, para nada. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es... Alejandro, si me permites un segundito. Yo coincido ahora en lo que estás señalando. Veamos las causas de la riqueza. Y bien las has señalado los orígenes. Y digamos, para mí el origen es el invento de la empresa moderna, digamos, ¿no? Y esa empresa requiere de condiciones para que opere de la mejor forma posible. Creo que en nuestro país esto no se ha permitido, que la empresa esté libre para producir mejor y más, ¿no?
Entonces, en esa parte sí coincido, pero en lo que no coincido es en que si no piensas como yo, entonces eres comunista, ¿no? No, era broma. O sea, lo que me refiero es decir, lo que debemos de aceptar, es decir, el gobierno no crea riqueza. El Estado no Claro que produce no. prosperidad. La riqueza la crean las empresas en su mayor. Y los empresarios a través de las empresas. Y ojo, y No, no y es los de, trabajadores, o sea, bueno, sí, comunidad. La empresa es pero una a lo que me refiero. comunidad. Es un invento del hombre. Sí, pues Es sí, una todos los inventos sociedad del también, hombre. ¿eh? Es una sociedad. No, claro, es una parte de la sociedad. Ahora, es Es una especialista en el sociedad. trabajo, es parte, o sea, tienen o sea, en Pero México lo que tiene coincido, que pasar para el que eso tema se es, rompa veamos cómo creamos es riqueza, en eso coincido. Veamos cómo creamos riqueza. creando empleos, o sea, creando empresas, ¿sí? Exactamente. Creando bienes de Ahí servicio, coincidimos. Ahí ¿sí? Ahora, ¿cómo? coincidimos. En México hay un Ahí fenómeno coincidimos. bien curioso, y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa muy seguido. Empresas pequeñas, o sea, por ejemplo, es que cuando uno dice un empresario, creen que es Carlos Slim, acá, la CONAFE y todos estos así, no. A ver, el taquero es empresario, el de la Claro, papelería es empresario, claro, el de la trapalería claro, es empresario, el de la escuelita es claro, empresario, el que tiene su buffet de abogados es empresario, y a El veces gánster, agricultor, pero es claro, empresario, el ¿sí? agricultor. claro, O sea, claro, fíjate, y aquí es una palabra bien importante, el claro, claro, agricultor, no el claro, campesino, es empresario, ¿sí? claro. O sea, decir, todo aquel que es capaz no solamente de ofrecer algo para sí, para su autoconsumo, sino para venta hacia los demás, eso es un empresario que esté libre de coerción y Claro. violencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? Démosle seguridad a ese empresario. Primero, lo primero que tienes que hacer es dejar de fastidiar. ¿Cómo Bueno, dejas de démosle fastidiar? seguridad, ¿no? Primero, A Chicos, ese chicos, pequeño empresario oigan, oigan, no llegue el que le Gabriel, cobra el piso, Gabriel, ¿verdad? Gabriel, Gabriel. Estamos en un programa que se llama Zoom. Entonces, cuando ustedes hablan al mismo tiempo, Zoom deja de grabar los audios. Ok, les voy a pedir que por favor tengamos respeto. En cuando alguien habla, se le permite hablar y después contestamos, porque si no, no se va a escuchar y la gente no va a poder disfrutar esto. Entonces, cada vez que diga algo Alejandro, yo le digo, claro, ya se pierde el sonido. De verdad me encantaría estar en un estudio televisivo, pero por cuestiones de pandemia estamos aquí. Entonces, les voy a pedir que pues, entendamos que no podemos estar interrumpiendo porque no permitimos entonces que se escuche nada. Por favor, de verdad, les pido una disculpa, pero me encantaría tener mejores programas, no los tenemos. Entonces, sigamos con esto, ¿no? A mí me interesa mucho esto que están diciendo, sobre todo, ¿cómo hacemos en México cuando hay una clase política que obviamente está muy enfocada en joder a los empresarios, en joder a la gente rica, vamos a poner entre comillas, porque los más ricos son ellos, y eso es lo que más me llama la atención. Sí, los ricos son malos. Oigan, ¿y tú de qué has vivido tantos años? Sí, los ricos, ¿no? Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo hacemos hoy? Uno, para fomentar que la gente sí quiera ser empresaria, porque se requiere mucha conciencia, se requiere mucho resiliencia emocional. Es dificilísimo ser empresario, ¿no? Es dificilísimo además pasar por burocracia, pasar por un montón de cosas. Hacienda es lo peor que puede existir, pero más te vale estar bien con ellos, porque mira, puedes ser el peor delincuente, pero está bien con Hacienda. Y esto lo demostraron incluso con los delincuentes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo sí quisiera saber, ¿cómo podemos apoyar nosotros a que la gente diga, oye, sí quiero ser empresario, sí quiero generar riqueza, sí quiero una libertad económica, tolerando su gobierno, ¿no? Mira, aquí hay dos partes. Alex, perdón, nada más completando algo. Cuando se habla de lo importante es generar riqueza. ¿Y quién genera riqueza? Pues los emprendedores, los empresarios de todos los tamaños, estamos de acuerdo en eso. Luego viene un terminito que bueno, es la redistribución de la riqueza. Y ahí ya valimos, porque unos producen riqueza, otros, que es el Estado, la redistribuye y otros no la reciben nunca, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera yo que así, como estamos ahorita en el México, que estamos parados, como dice Gaby, es lo que hay, vamos a imaginarnos que damos un salto cuántico y de repente nos libramos del Estado y ya no existe el Estado. Y seguimos donde estamos parados, pero sin un Estado. ¿Qué pasa con los otros gandallas, que no son los políticos? Por ejemplo, los grupos delincuenciales. ¿Quién te defiende de ellos? ¿Quién te defiende de la delincuencia? ¿Quién te defiende de los que abusan en un contrato, etcétera? A ver, vamos por partes. Un Estado no lo define un establecimiento jurídico, ¿sí?
O sea, yo lo he dicho y lo he mencionado varias veces. Es que el Estado fue sobrepasado por el narcotráfico. No, chavos. Los narcos se volvieron el Estado. Ellos tienen control del territorio, de la gente y cobran cuotas. Ellos son el Estado, ¿sí? O sea, que ya no tengan el himno y tengan el Congreso. Y, sí, o sea, el Estado son un grupo de gente gandalla que se apropia de un territorio, ¿sí? Y le extrae rentas a las personas. Esa es su definición. ¿Sí? Entonces, en el momento que dicen, ¿sabes qué? Es que ahora el Chapo superó al Estado, no, pues el Chapo se convirtió al Estado. O sea, que ya tenga, que el Estado, como lo conocemos, tenga himnos y símbolos y así, todo estandarizado y todo muy, bueno, es otra cosa. 2, ¿qué se puede hacer? Tanto para generar riqueza como para ganar libertad. Aquí es el punto. O sea, si nos quedamos en el establecer cómo generar riqueza, bueno, lo que buscamos es defender, promover la libertad. Eso es un libertario. ¿Sale? Yo lo resumo en 3 partes, que es desconocer, desautorizar y desobedecer. Lo repito, desconocer, desautorizar y desobedecer. ¿Sí? El Estado tiene su más grande aliado en la mentalidad de que lo necesitamos para alguna forma, de que tenemos que hacerle caso, que ellos saben lo que es mejor para nosotros, que somos nosotros sus viles esclavos y que necesitamos, Ahora, este término o esta ideología tiene forma de pelearse, en especiales en regímenes como el que se está construyendo en México. Si no lo conocen, les recomiendo mucho a un señor que se llama Gene Sharp, murió hace algunos años. Tiene un libro muy bueno que se llama De la dictadura a la democracia. ¿Sí? Él trabajó en la Fundación Albert Einstein, no es una fundación de físicos, es una fundación de sociología. Y ahí vienen formas de cómo pelear contra el Estado. El Estado requiere tu colaboración para poder trabajar, para poder operar. Requiere que tú pagas impuestos, requieres que tú declares ante Hacienda, requieres que tú todas cosas así. Cuando empiezas y rompes esta forma de colaboración con ellos, ¿sí? Cae, porque no puede sostenerse. Todo lo que el Estado dice es mentira y todo lo que tienes robado. Entonces, en cuanto le rompes ese paradigma, no puedes sostenerse. ¿De acuerdo? Entonces, hay formas, hay un documento que les recomiendo que se llaman 198 formas de resistencia civil pacífica. Esto es importante, ¿sí? Porque pues mucha gente dice, sí, vamos a hacer una revolución. Mala idea. No es primero, el Estado tiene más poder de violencia que la sociedad normal, ¿sí? O sea, el Estado se basa en el poder de los fusiles y las bayonetas, no en los curules. Ahí dicen cosas, pero el Estado, su fuerza está en las bayonetas y en las pistolas, ¿sí? O sea, voy, te quito, te pego, te arreglo, te quito, te secuestro, ¿sí? Esos. Entonces, ¿cómo luchar contra ellos? Hay muchas formas, hay descubiertos de no colaboración, de obstrucción, de retraso, que impidan que puedan trabajar. Segundo, ¿cómo sobrevivir o cómo permitir nosotros? Lo acabo de decir ahorita, ¿cómo hacer que la gente pueda producir, cómo incentivarlos para ser empresarios? Es muy difícil, o sea, no puedes incentivarlos, pero lo que sí puedes hacer es no estorbarles. Ese de que me recordó mucho la frase que ahorita dijo el doctor Salama. Dijo, sí, es que es mejor estar en paz con el SAT. Bueno, pues es que no es que estés, o sea, es que los que ya estamos agarrados por todos lados, pues ya no nos sueltan, ¿sí? Y hasta hace unos años el SAT decía, crezcamos juntos. Me acuerdo muy bien de esa frase que tenía el SAT. Digo, sí, le dijo el tumor al tejido sano. O sea, no, ¿sí? ¿Sí? Crezcamos juntos. No. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Hay un término en economía que se llama el agorismo. No sé si lo conozcan, si no, búsquenlo. ¿Sí? O sea, hay un señor, hay un libro, se llama An Agorist Primer. El agorismo es contra economía. Es hacer todas las transacciones, todo eso, sin que el Estado intervenga. No se le paga impuestos. Primero, tú no pagas impuestos, a ti te cobran impuestos, que es una diferencia enorme. ¿Sí? O sea, a ti no te piden, a ti te quitan, ¿sí? O sea, los impuestos no se pagan, te los cobran. La diferencia es total,
O sea, no te están pidiendo, te están obligando. Si no pagas impuestos o no dejas que te cobren impuestos, te secuestran, te quitan tus cosas, te roban, ¿sí? Dices, es que son un grupito de gente que sabe que es lo mejor para mí. No, ¿sí? Entonces, la idea es ganar más libertad, ¿sí? Ahora, una parte más. El Estado y la sociedad, de revés, no son lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se organiza una sociedad? Bueno, la sociedad se organiza de una forma, como sea. Ahorita vivimos en comunidades mucho más grandes y tienen razón, cuando las comunidades eran más pequeñas eran clanes y tenían que mantenerse porque no eran clases familiares y si no, pues, venían conflictos muy fuertes. Ahorita yo no conozco a nadie, porque tampoco me junto con psicópatas, que vaya y decir, hay gente, y dice, las voy a patear y les voy a... Pues no, o sea, tú vas y la mayoría de la gente que va en la vida, pues va y busca vivir su vida en paz, ¿sí? Siempre va a haber gandallas, o sea, siempre va a haber gente abusiva, pero la sociedad tiene forma de contrarrestar esas partes, ¿sí? O sea, la sociedad misma tiene forma de contrarrestar, ¿sí? Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Aquí lo importante es cambiar el paradigma, que eso es lo importante. Y vamos por partes, es decir, una sociedad más escolarizada no necesariamente es una sociedad mejor. Sí, a largo plazo, sí, en un mundo donde la educación esté enfocada no hacia lo que el Estado defina, porque ese es el error de la educación pública. ¿Sí? Dices, es que yo quiero, la educación es un derecho. No, la educación es un servicio. ¿Sí? Tú no tienes derecho a que te eduquen. Tú no tienes derecho a agarrar a un maestro y obligarlo a que te eduque. No. Tú tienes que tener la libertad de educarte. ¿Sí? ¿Cómo? Bajo el paradigma que tú quieres. La educación pública ha sido tal vez el peor defecto más allá de los impuestos, ¿sí? que se le dio. O sea, que el Estado, que un grupo de salvajes psicópatas eduque a los niños. Es terrible. Es terrible. ¿Sí? O sea, si se preguntan, ¿qué es el gobierno? Es una religión sobre la cual tú no puedes salirte. Entonces, el Estado te educa para que les sirva a ellos mismos, no a ti, no a tus intereses. ¿Sí? Entonces, va por ahí. Segundo, los impuestos son un robo. ¿Sí? ¿Cómo se puede dejar de pagar impuestos? ¿Cómo no pagarles impuestos? ¿Cómo salir de la contraeconomía? ¿Cómo usar los mecanismos? Sí, señor Funes, no le gusta. ¿Sí? Sí, es que va a decir, Una idea. Que me gusta, no me gusta. Estamos a 5 minutos tenemos de que terminar cerrar nuestro programa. Ok. Entonces, me gustaría nada más comentarios finales, por favor. Y voy a iniciar con Elena, y ahorita cerramos contigo, Ale. Elena, ¿con qué te quedas de todo lo platicado? Bueno, que en la práctica, en el momento actual de este país, yo creo que sí se requiere de no un corte de tajo, pero sí acotar la función del Estado a la mínima posible y que haga solamente lo que el individuo no puede hacer por sí mismo. El Estado no debe de proveer servicios de ningún tipo disfrazándolos de derechos. Eso es un hecho y creo que por ahí podría ser un primer paso para llegar a una madurez que nos permita eventualmente no contar con esa estructura. Muy bien. Excelente. Dora Luz. Pues nada, agradecer mucho a Alejandro que viniera a acompañarnos hoy en el programa y a traernos estas ideas controversiales que nos hacen pensar mucho. Finalmente yo concluyo pues lo que he pensado, ¿no? Y como abogada te lo digo, también lo sé, el derecho y el Estado son una ficción. Lo único real es los seres humanos y la sociedad que formamos, ¿no? Y que cada quien desde su vida vaya tomando sus decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora Luz. Tocayito. Gracias, Gaby. Muy rápido. Han señalado puntos muy importantes. Y en el fondo se habla de un orden jurídico que permita esta libertad de emprender. Y precisamente el orden jurídico es parte de los estados, es parte del Estado. Y por el orden jurídico podríamos distinguir los tipos de Estado totalitarios o más libres, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Requerimos de un orden jurídico que respete la libertad, que respete la propiedad como premisa básica. Y segundo, como bien dice Elena, no se trata de redistribuir,
Se trata de ver cómo ayudamos a que cada persona pueda generar su propia riqueza. ¿Cómo puede ser que contribuya a la generación de riqueza? Para que efectivamente podamos tener una sociedad, digamos, en donde haya más prosperidad para todos, ¿no? Y Alejandro, no me reía porque estuviera en contra, me reía porque estaba a favor. A nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta impuestos. A los del SAT les fascina. Pero a nadie le gusta. Pero hay un orden jurídico que tenemos que ver cómo lo construimos para que permita la producción, permite el crecimiento, permite la generación de riqueza y no la obstaculice, como muy bien dice Elena, ¿no? Que no la obstaculice, ¿no? Que deje esa libertad, básicamente. Y muchas gracias, Alejandro, por este intercambio de ideas que siempre enriquece. Gracias, tocayito. Ale. Aquí voy a usar dos frases. Una que es de Maquio, que me caía bastante bien, señor. Que si el chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro. ¿Sí? Señores, la libertad da miedo. La libertad da miedo. Ejercer la libertad da miedo. Porque da miedo. No es segura. No es certeza. No es... Es peligrosa. Vale la pena. ¿Sí? Entonces, para que una sociedad deje de ser una sociedad de niñitos y que un abuelito tarado diga tonterías en la mañana para que los trate como animalitos, la gente que conforma esa sociedad debe querer vivir libre. Si ustedes o no acaban siendo anarquistas, ojalá que le echen más un ojo, son gente pensante y que se ve que les gira la piedra, deben de querer vivir libres. ¿Sí? El miedo no existe. ¿Sí? El miedo es una proyección de cosas que pueden pasar en el futuro. El peligro existe, el miedo no. No vale la pena vivir con miedo. Es cuanto. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Ale. Wow. Pues sí, yo cierro con esta idea en donde todos somos responsables de nuestra libertad, estamos obligados a ser libres, bien lo dices, y es nuestra necesidad humana de jerarquías, ¿no? Biológica, de decir, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero ser responsable de mis cosas, que alguien más lo sea. Entonces, invito a nuestro público, ¿no? Que de pronto diga, ¿sabes qué? Voy a empezar a ser responsable, aunque sea de mis propios actos, ¿no? Un poquito. Después voy a ser responsable de mi educación y poco a poco voy siendo responsable hasta alcanzar mi libertad. Entonces, para mí eso creo que es algo bien importante. Es un tema difícil, ¿no? Bien lo dices, porque ser responsable de mis actos significa que entonces tengo que responder a lo que hago todos los días. Entonces, Gaby, yo con esto cierro. Muchas gracias, amigo. Yo me voy pensante. Obviamente, yo creo que todos buscamos que la libertad sea algo con lo cual podamos vivir, lo cual podamos respetar y promover. Sin embargo, bueno, obviamente hay una organización en la que requerimos para poder coexistir de una forma más armoniosa. No sé cuál sea el camino, no sé cuál sea la forma inmediata que podamos todos actuar, pero bueno, me quedo mucho con esta... Hay una imagen donde dicen, ¿quién quiere el cambio? Y en la imagen sale todos, ¡yo! ¿Quién quiere cambiar? Y todo el mundo, silencio, ¿no? Entonces yo creo que eso resume mucho que la libertad, como dices, da miedo, implica responsabilidad, me encantó, y implica salirnos de nuestra zona de confort y dejar de ser víctimas, culpar, quejar y justificarnos por todo lo que pasa o deja de pasar. Entonces, tú que nos estás escuchando, tú que eres un promotor y que velas por la libertad, la forma en la que podemos también alcanzarla es haciéndonos grandes los unos a los otros, echándonos la mano, crecer y tener riqueza en todos los sentidos, no nada más económica. Muchísimas gracias. Gracias a todos por este programa. Ale, por venirnos a sacudir de la manera en la que nos has sacudido. Gracias, querido auditorio. No, pues sí, nos dejaste aquí bien sangoloteados. Digan que venga la parte 2 para que entonces sí se les caiga la cerilla de las orejas. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Gracias. Buenos Cuídense, buenas noches. Gracias.